abra su Biblia al Salmo 67, versículo 1. Bendito sea Dios. Eso es el Salmo capítulo 67, versículo 1. Ahí está ya en el proyector. Bendito sea el Señor. Gloria sea Jesús. Dios es bueno, hermanos. Y fíjense que el Señor muchas veces en la semana nos ha estado dando mensajes de conocerle, caminar con Él, ¿verdad? Disfrutar con Él. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los tiempos que estamos en, se necesita verdaderamente estar allí junto al Señor para poder gozarse con Dios a través de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y es posible, hermanos, gozarse en el Señor, al pesar que todo alrededor está como está. Pero vamos a tener esta palabra en esta noche, hermanos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído en esta noche. Verdaderamente, Señor, tu palabra nos trae, Señor, bendición. Oh Padre Santo, así como decía el salmista, ten misericordia de nosotros en esta noche. Tráiganos, Padre, esa bendición. Hemos venido a buscarla, Padre Santo, cada uno de nosotros en esta noche. Oh precioso Dios, quiero irme con esta bendición que tú me tienes, Señor. Porque tu palabra, Padre, trae aliento, trae sanidad, trae liberación, trae de todo, Señor, lo bueno que tú eres, mi Dios. Y trae de tu amor, Señor, lo más precioso que todo. Yo te pido, dirija mi vida en este corto estudio que vamos a ver en esta noche. Bendice tu pueblo, Padre, y toda vida, Señor, que nos ve, Padre Santo, esta palabra, Señor. Hoy ayúdanos, Señor Dios Santo, a vivirla. Ayúdanos, poderoso Dios, a guardar tu palabra y a gozarnos verdaderamente en ti, en caminar junto a ti, para la gloria de tu nombre, Señor. Oh Dios Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, echa fuera todo lo que quiera estorbar en nuestra mente y corazón. Todo lo que quiera, Señor, robar tu palabra en nuestra vida. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, que sean tus ángeles rodeando este lugar. Que seas tú, poderoso Dios, bendiciendo nuestra vida. Para poder entender y recibir, Señor, de esa maravillosa, Señor, luz. Que resplandezca, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, hermanos. Mire qué precioso. El título de este estudio que vamos a ver es el rostro brillante, hermanos. El rostro brillante, mire. Porque cuando el rostro brilla, hace una diferencia. Y cuando el rostro de Dios brilla sobre nosotros, algo sucede, hermanos. Las cosas no quedan lo mismo. Bendito sea Dios para siempre. Pues ahí vemos que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Mire qué precioso, amados hermanos. Y le digo esto porque fíjense que cuando Dios resplandece o hace resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿verdad? Sobre nuestra vida, ¿sabe lo que trae el resplandor del rostro del Señor sobre sus hijos o sobre las vidas? Trae revelación, hermanos. Esa revelación de poder conocer más de Él, de poder conocer cómo acercarse más a Él, cómo estar más junto a Él, cómo poder mantenerse en aquel gozo junto con Él. ¿Cómo poder? Todo eso, hermanos, viene en la revelación cuando alumbra ese rostro del Señor, cuando resplandece sobre nuestras vidas, hermanos. Ya hemos dicho en el pasado muchas veces que a veces cuando, ¿verdad?, un cristiano llega a un lugar y hay vidas que ellos dicen: yo no sé lo que es de ti, pero algo como que brilla. Y ellos no pueden ver aquello, pero sienten algo de aquella persona que alumbra en esa vida y les cae bien.
Y eso, amados hermanos, es algo que es maravilloso. Y muchas veces eso es porque está reflejando el amor de Dios en una vida, o el gozo del Señor, o se está transmitiendo de que una vida puede tener fe y está, ¿verdad?, platicando. Y esas palabras, el otro siente que lo levanta, esas palabras, porque es una transmisión de fe, o de esperanza, o de amor. Bendito sea Dios para siempre. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 135, mire lo que dice ahí el Señor. Dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Mire, hermanos, el propósito más grande del cual el Señor permite de que su rostro resplandezca para nuestra vida es para que nos ilumine. Esa palabra de iluminar es porque, ¿verdad?, algo como en la cabeza, el foquito le enciende y le dice ¡ting! Ah, pues sí, ahora entiendo. Le llegó iluminación. Le llegó aquello que le hizo entender algo que quizás no entendió antes. Y aquí el salmista dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Acuérdese que cuando nosotros hemos visto sobre las leyes de Dios y hemos visto sobre las diferentes leyes, acuérdese que las diferentes fueron la ley, mandamientos, el cargo, estatutos, preceptos, ¿verdad? Todo eso, ordenanzas. Cuando nosotros vemos aquí, está diciendo: enséñame tus estatutos. Porque, amados hermanos, cuando nosotros queremos acercarnos más al Señor, el Señor nos tiene que iluminar a nuestra mente, nos tiene que iluminar el entendimiento, porque ya cuando nos ilumina, eso quiere decir que ya no estamos viendo las cosas como oscuridad, sino que ya las vemos claras. Y cuando las vemos claras, las podemos entender. Porque una cosa es conocer, pero otra cosa es entender, hermanos. Yo puedo explicarle una cosa y decirle, digamos, yo le puedo hablar de una cosa y usted dice: sí, ahora yo ya sé de eso, pero explíqueme cómo trabaja. Si yo no tengo entendimiento, no se lo puedo explicar para que usted tenga entendimiento. Así que es importante, hermanos, que pedirle al Señor que resplandezca su rostro sobre nosotros para que podamos ir entendiendo más profundo los estatutos de Dios para poder guardar su palabra más perfectamente en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y qué precioso, hermanos, cuando el Señor, ¿verdad?, revela a nuestra vida aún las cosas que nosotros no estamos a veces conscientes de. Eso es tremendo, poderoso, hermanos. Porque a veces uno puede decir: Señor, ¿verdad?, examina mi corazón. A veces hay uno de nosotros que hemos hecho esa oración, ¿verdad? Porque lo vimos ahí en la Biblia, lo que hizo Rey David. Y nosotros a veces nos sentimos bien con el Señor y decimos: Señor, y hacemos esa oración: examina mi corazón, Señor, y vea si hay maldad ahí. Y Señor, ¿verdad? Y después el Señor nos muestra algo que nosotros decimos: uy, no sabía que eso estaba allí, ¿verdad? Pero qué bueno es Dios que cuando nos muestra, los ilumina las cosas que están tan profundas en nuestro ser que ni nosotros nos dimos cuenta. Pero cuando el Señor lo revela, lo alumbra a nosotros para poder ver aquello y nos da la oportunidad para arreglarlo, Él nos ayuda y nos enseña para ir guardando sus estatutos. Y los estatutos, hermanos, cuando nosotros vimos qué eran estatutos, los estatutos vienen a ser aquellas leyes de Dios, pero con ya más detalle, ¿verdad? Aquellas leyes que llevan detalles. Y por eso es que el Señor nos tiene que iluminar un poquito más para que nosotros podamos enfocar en arreglar aquellos detalles ante el Señor. Porque la palabra que vino del cielo, hermano, la palabra que habló el Señor fue de que, ¿verdad?, que no tenemos que tener ni mancha ni arruga en nuestra vestidura. Y para eso el Señor, pues, ¿verdad?, nos dice: bueno, tienes un vestido blanco, tienes un vestimento blanco, pero le encuentro una arruga, le encuentro una mancha. Y esas son las cosas que el Señor nos ayuda a ver, por el propósito de que podamos arreglarlo y acercarnos más a Él. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Bendito sea Dios para siempre.
Mire qué sucedió en Éxodo 34, versículo 29 a 35. ¿Usted se acuerda, Moisés, el siervo de Dios? Allí tuvimos un brillo de rostro, literal, pero espiritual también, porque había un significado por el cual eso se dio. Miren, lo vamos a leer. Estamos viendo el tema, el rostro brillante. Cuando Moisés, ¿verdad?, se fue allá al monte a recibir los 10 mandamientos, la ley de Jehová. Mire qué dice la palabra. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Mire, eso era literalmente, le brillaba su rostro. Versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Mire qué precioso es eso. Así es que lo vieron, hermanos, literalmente su rostro brillando. ¿Por qué? Había pasado 40 días y 40 noches allá en el monte, hablando con Dios, en obediencia a Dios, porque Dios fue el que le dijo, ¿verdad? Cuando él se había ido, cuando primero tuvo el encuentro, que Dios le dijo, vas a ir allá donde Faraón, él le dijo que cuando él regrese, va a llegar a ese monte y lo va a venir a adorar a él. Bendito sea Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 31. Entonces Moisés los llamó, mire, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. ¿Qué les habló? Les habló lo que Dios le había dicho. Les habló la palabra que él había recibido. Versículo 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó, miren, todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Miren, esto es el significado que quiere decir de que en ese entonces, porque ellos Cristo en ese entonces no era revelado en sí como eso. Jesús no era revelado a ellos. Él se pone el velo, pero el que brillaba adentro es aquel Cristo de la gloria, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia enseña de que el velo que estaba allá en el templo, que cubría entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rajó en 2, abriendo el camino hacia el lugar santísimo, a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero aquí en este entonces, como ellos veían literalmente su rostro que brillaba, porque él ya ha pasado con el Señor. Y claro, el que pasa con Dios se llena de Dios. Y el que se llena de Dios ya es más Cristo viviendo en sí mismo que uno mismo. Y eso es lo que hace brillar al cristiano, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero en este entonces ellos le tenían miedo al ver eso. Así es que como le tenían miedo, él se puso un velo para que no le tengan tanto miedo. Pero eso tiene ese significado, que para ellos no estaba revelado. Bendito sea el Señor. ¿Y qué sucede? En el versículo 34 dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bendito sea el Señor. Cuando él hablaba con el Señor, pues él no tenía esa necesidad. Pero cuando iba a hablar con el pueblo, se ponía algo para cubrirse su rostro por el miedo que traía a las otras vidas. Pero las otras vidas, ¿por qué tenían miedo?
Tenía muchas veces, hay vidas que tienen miedo porque fíjense que cuando alumbra el Señor en nuestra vida, ¿qué pasó con el pescador Pedro? ¿Se acuerda usted cuando ellos fueron a pescar? Y Pedro como que tuvo un momento donde se le alumbró aquello, porque él vio aquel milagro. Y Jesús estaba parándose ahí en la barca, y él tuvo como ese momentito que le alumbró. ¿Y qué es lo que él dijo? Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Esas fueron las palabras que él dijo, porque cuando él tuvo esa revelación, él dijo, yo no soy digno de estar aquí. Tuvo eso de que no podía él estar, o se sentía indigno, y le decía, Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Y eso sucede muchas veces en las vidas, hermanos, y en este caso las vidas, como ellos hacían las cosas no por fe, sino que las hacían por hacer las cosas. El pueblo de Israel, estamos hablando, pues no era revelado Cristo todavía a ellos en esa parte. Ahora vamos a hacer una explicación sobre la razón por qué hablamos de Moisés. Porque, bueno, para primero, Moisés literalmente le estaba brillando su rostro. Pero cuando nosotros vemos por qué o cómo él llegó a que su rostro esté brillando de esa forma, bueno, vamos a ver 4 cosas importantes. Y ponga atención porque van a haber preguntas al final. Gloria sea al Señor, por eso hacemos los estudios. Bueno, primero subió al monte, ¿verdad? Él subió al monte. Pero él no solo subió porque le dieron la gana de subir. Él subió al monte porque también tenía un llamado de parte del Señor. Subió al monte porque también Dios le había dicho a él, ya le expliqué eso, que cuando él regresaría con el pueblo ahí de Israel al monte donde Dios lo había enviado, que él iba a subir a adorar al Señor, iban a adorar a Dios en ese monte. Él subió al monte, hermanos. Eso nos habla de obediencia y perseverancia, porque subir un monte, una montaña, no es algo fácil. Cuando uno está subiendo, escalando, digamos, esa alabanza que se canta muchas veces, vamos escalando peldaños, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De subir algo que es alto. Pero también dice, vamos llevando la cruz. ¿De qué está hablando eso? De negarse a uno mismo. Los deseos de uno mismo los va a negar para alcanzar la meta, para llegar a donde Dios está. Eso necesita perseverancia, hermanos. Se necesita también obediencia porque es donde Dios quiere que lleguemos. Así es que Moisés subió el monte, pero también, punto número 2, cuando subió al monte, ahí estaba hablando con Dios. Hablando con Dios, hermanos. Tenía una comunión, es decir, la oración. Usted y yo podemos tener esa comunión con el Señor. Ahora quizás, yo no le estoy diciendo que usted se va a ir lejos de aquí, se va a ir a una montaña como acostumbra a una gente, que ellos dicen, no, para buscar al Señor me voy a ir 3 horas a un lugar, me voy a ir a subir a una montaña, allá voy a pasar la noche vigilando. Hay gente que hace cosas así. Si Dios le dijo que lo haga, pues gloria al Señor, Dios va a hacer algo, pero si no le ha dicho, uno no puede ir a hacer las cosas allá. ¿De qué nos habla todo esto? Hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la obediencia a la palabra del Señor, hermanos. Porque cuando después Moisés habló con Dios y él después estaba regresando de esa montaña, ¿qué sucedió? Su rostro brillaba. Su rostro brillaba, hermanos. ¿Y cómo es que brillaba? ¿Qué es lo que ellos veían? El testimonio. El testimonio, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo allá? Dios estaba dando testimonio por medio de que Moisés le brillaba su rostro. Dios daba testimonio de que él había visto. Allá había tenido un encuentro con Dios. Y eso era a la luz de todo el pueblo que lo podía ver. Si es que, amados hermanos, ¿qué nos corresponde? Que cuando vemos eso, el testimonio de Cristo en uno mismo, el testificar que Cristo mora en nosotros, y eso lo hacemos no por palabras, eso lo hacemos con nuestra vida, con nuestro diario vivir, hermanos.
para que vaya alumbrando aquello. Porque uno puede decir, uno puede ir a cualquier lugar y decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano. La gente puede escucharlo, pero no va a notar que brilla, ¿verdad? Pero a veces hay vidas que pueden estar caminando y pueden estar brillando sin abrir la boca, porque Dios está dando testimonio de que está con aquella persona. ¿Entienden? Pero después vamos a otro paso. Número 4. Moisés después habló al pueblo. ¿Y qué les habló? Bueno, les habló lo que Dios le había dicho a él. Como él había recibido la instrucción, él después se la dio al pueblo. Así que tenemos esas 4 cosas. Subió al monte, habló con Dios, su rostro después brillaba y habló con el pueblo. Mire qué cosas. Cuando nosotros vemos ahí eso, amados hermanos, estamos viendo que había obediencia, había perseverancia, había comunión con Dios en la oración, había testimonio de Cristo en él. Y él anunciaba al pueblo la palabra de Dios que le fue entregada a él. Cuando nosotros vemos eso, amados hermanos, vemos de que había propósito para eso. Ahora, vamos a ver otras citas bíblicas. ¿Qué más habla la palabra sobre ese rostro brillante? Mire el Salmo 31:16. Ese rostro brillante, hermanos, cuando brilla a través de uno, a través de un hijo de Dios, puede traer salvación. ¿Se acuerda esa alabanza que cantamos a veces, ese corito que dice, una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador? ¿Y cómo lo va a salvar? ¿Qué mirada de fe? ¿Cómo? Si yo miro a alguien y yo digo, yo tengo fe, pero no se salvó. Es aquella mirada, hermano, de que cuando uno ha estado en la presencia del Señor y ha disfrutado ese tiempo y va llenándose del Espíritu y en esa comunión, pues el rostro de uno mismo ya va cambiando. Vamos a ver eso, hermano, en un tiempo ya muy cercano. Vamos a ver. Mire, dice aquí, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Cuando vemos el Salmo 80:19, hablando de la salvación, dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cuando ese rostro del Señor alumbra, hermanos, no solo puede traer a nuestras vidas lo que es revelación, sino que también trae salvación. Bendito sea el Señor. Usted puede decir, pero nosotros ya somos salvos, sí, pero hay vidas que no conocen a Cristo. Y cuando ellos, el rostro del Señor les alumbra, les trae salvación. Mire lo que dijo el Señor también en el versículo 91:16. Esta parte dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Quién es la salvación? Es Cristo. Por eso estoy viendo este versículo ahí, porque si estamos hablando de que alumbra, ¿verdad? Que alumbra el Señor su rostro, estamos hablando de que si el Señor va alumbrando a nuestra vida y nos va trayendo más revelación a nuestra vida, lo que está haciendo está mostrándonos el camino de la salvación, que es Cristo. Está mostrándonos cómo caminar en ese camino para permanecer en el camino recto que lleva a la salvación, que es en Cristo, que es permanecer en Cristo. La salvación. Por eso nosotros decimos, ¿verdad?, de que nosotros no necesitamos llegar hasta el final muchas veces para saber si somos salvos o no. En el camino podemos darnos cuenta si somos ya salvos o no. Y mientras nos permanecemos en ese camino de salvación,
el fin es salvación. ¿Entienden, hermanos? Si uno está caminando en el camino de salvación y está en comunión con el Señor y el Señor le sigue mostrando el camino de salvación, es para mantenerse ahí, para no perder su corona, porque la corona de salvación, de justicia ya está. Y mientras nos mantenemos con la ayuda del Señor en ese camino, el fin de ese camino es salvación. Bendito sea Dios para siempre. Pues trae salvación el conocer, caminar con Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué es lo que hace acerca de la salvación? Hechos, capítulo 22, versículos 6 al 8. ¿Usted se acuerda de la conversión cuando se convirtió Pablo, verdad? Que en ese entonces se llamaba Saulo. Mire lo que le pasó a él. Y acuérdese aquí que el caballo representa el ego de uno mismo, el orgullo de uno mismo, la soberbia de uno mismo, todo aquello que uno puede tener. Hechos 22, 6 al 8, mire lo que dice. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, que esto es Pablo que estaba hablando, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, mire. Se le alumbró una luz de repente. ¿A qué iba? Él estaba yendo a Damasco para ir a perseguir a los cristianos que estaban en Damasco. Porque acuérdense, antes de eso dice que se levantó persecución en Jerusalén. Y él estaba al frente de todo eso, encarcelando a cristianos, torturando a otros, haciendo los que nieguen su fe. Y cuando terminó ahí, dijo al sumo sacerdote y a los líderes espirituales que ellos tenían ahí: dame cartas para que yo también, así como hemos perseguido a los cristianos aquí, podemos ir a perseguirlos allá, para que esto del cristianismo no se riegue. Y él iba en su camino, iba montado en su caballo, iba con otra gente también, iba con autoridad que le habían sido dado. Pero en el camino que él iba, dice, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Y qué pasó? Y caí al suelo, mire, lo botó de su caballo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria al Señor. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mire, de ahí él le dijo: ¿qué haré? Él le dijo: anda a esta casa allá y se te va a decir lo que hacer. Y ahí fue. Esa luz que le alumbró, hermanos, le trajo salvación. Le iluminó, porque él pensaba de que estos cristianos, estos que, ¿verdad?, están formando una religión aquí, que están diciendo que Jesús ha resucitado, de que Jesús es el Cristo. Tenía un pensamiento que él pensaba que él estaba en la verdad, que él estaba haciendo favor a Dios por lo que él estaba haciendo. Pero cuando lo iluminó el Señor, se dio cuenta lo errado que estaba. Y ahí el Señor después trató con él, y desde ese momento, ¿verdad?, él entró en 3 días de ayuno, 3 días y 3 noches de ayuno. Hasta cuando después vino, ¿verdad?, ¿quién vino a orar por él? Ananías. Y le dijo: Dios me ha dicho que ponga las manos por ti para que recibas tu vista. Ahí recibió la vista, se bautizó inmediatamente, pero ya convertido. Miren, bendito sea el Señor para siempre. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Cuando Dios nos ilumina, nos trae bendición, nos trae salvación, nos trae revelación para conocerlo más a Él. Bendito sea Dios para siempre. Mire qué pasó cuando Jesús se llevó a sus 3 discípulos que estaban más cercanos con Él. En San Mateo capítulo 17, versículo 2 al 5. Vamos a ver esta parte también. Bendito sea Dios. Y se transfiguró delante de ellos, miren, y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué precioso evento que ellos vieron, ¿verdad? Que ellos estaban ahí.
Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, es decir, hablando con Jesús. Miren lo que ellos vieron, hermanos. Qué precioso el Señor, ¿verdad? Entonces Pedro dijo a Jesús, como Pedro no sabía qué decir, porque él era siempre el que hablaba antes de pensar, se puede decir, ¿verdad? Le dice a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, mire lo que pasó ahora. Mientras aún hablaba, aquí viene la revelación, mire, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Miren, esta noche, hermanos, nosotros no estamos viendo esto por gusto. No estamos viendo esto por gusto. Así el Señor nos está hablando a nosotros y decir, el Señor nos está iluminando en esta noche su palabra. Y nos está diciendo que el Hijo de Dios, a Él debemos oír. A Jesucristo, a su palabra, a Él debemos oír. Desear que Él nos ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, para conocerlo más a Él. Bendito sea Dios para siempre. ¿Y sabe por qué Dios quiere eso de usted y de mí? Vamos a ir concluyendo, hermanos. San Mateo 5, 14 a 16. Miren lo que habló Jesús cuando Él estaba todavía aquí en la tierra. Mateo 5, 14 a 16 dice la palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Mire, hablándole a sus discípulos, hablándole a su pueblo. ¿Cómo fue eso, Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, hermanos. Quiere que lo conozcamos más para que nosotros también, aquella luz que ya Él nos ha dado, siga alumbrando con más potencia, con más fuerza, para llevar esa luz de Cristo Jesús a las otras vidas. Que también pueda haber otras vidas que se han descuidado incluso del Evangelio, puedan ver a Cristo Jesús brillar a través de nosotros. Yo no le digo, hermanos, de que la meta va a ser que tenemos que brillar literalmente nuestro rostro como así brillaba el rostro de Moisés ante el pueblo, aunque no es imposible para Dios hacerlo todavía en estos tiempos, hermanos. Pero lo que sí Dios quiere de nosotros es de que la palabra que nosotros hemos venido recibiendo todos estos años, hermanos, todo este tiempo, en este transcurso que hemos luchado, hemos estado todavía y el Señor nos ha tenido por su misericordia, ¿verdad? Él nos ha tenido hablando a nuestra vida, Él ha tenido iluminando nuestra vida, resplandeciendo su rostro sobre nosotros, porque ¿sabe qué? A veces nos pasa que decimos a veces, Señor, ¿estás todavía conmigo? Y el Señor viene y lo consuela y le da una evidencia a usted para marcar su vida, para mostrarle que todavía está con usted. ¿Acaso el Señor no le ha alumbrado a usted en ese momento? Y le ha dado paz en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, para asegurarle que todavía está con usted. Y eso pues le da a usted ese gozo de que aunque a pesar de que podamos estar pasando problemas, pero tenemos un Dios vivo y esperanza viva en Él. Que Él está con nosotros como ha prometido estar. Pero así ahora el Señor nos envía a nosotros a que con esa
esperanza que tenemos en Él, esa viva esperanza, esa fe que tenemos en el Señor, eso tiene que alumbrar, hermanos, y resplandecer al mundo que está hundido en tinieblas. Y para eso tienen que ver nuestro rostro brillar. ¿Cómo es eso? Pues tienen que ver, hermanos, que esa fe que usted tiene, ese gozo que usted tiene en el Señor, esa esperanza, ese amor, tiene que alumbrar, hermanos, en medio de las tinieblas. Y eso puede ser ¿a dónde? En donde quiera que nos encontremos. Usted puede estar en su casa, pueden haber gente inconversa en su familia, pueden haber, ¿verdad?, vidas que se han descuidado en las cosas del Señor. Y es tiempo de alumbrar a su vida, de aquella luz de Cristo Jesús que está en usted y yo. Eso es lo que Dios está queriendo de nuestra vida, hermanos. Pero para eso tenemos que, miren, pasar tiempo con el Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo se puede, hay una pregunta aquí, cómo se puede alumbrar nuestra luz en medio de los hombres? En medio de las vidas, ¿verdad? Estamos hablando de las vidas que están. ¿Cómo podemos alumbrar aquella luz de Cristo Jesús? Miren lo precioso que dice esta escritura, Eclesiastés 8:1. Miren lo que dice aquí. Una pregunta. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Pensemos un momento, meditemos en esa palabra, hermanos. Miren lo que dice aquí. ¿Quién es el sabio? ¿Me puede decir alguien cómo adquirir sabiduría? Porque ahí comienza preguntando, ¿quién es el sabio? También después dice, ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Es decir, cuando Dios habla, ¿quién como el que puede interpretar lo que Dios está hablándole? Porque a veces, hermanos, Dios le habla a usted personalmente. Y como aquello que cuando puede uno interpretar lo que la Biblia le está diciendo a uno, ¿verdad? Dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre, miren, ilumina. ¿Cómo yo puedo hacer iluminar que se ilumine mi rostro? Si eso es lo que Dios está diciendo. Allá Jesús dijo, ¿verdad?, que somos la luz y que tenemos que alumbrar aquella luz. Para satisfacer esa pregunta, pues ¿cómo yo puedo que esa luz alumbre dentro de mí hacia el mundo? Y ahora viene la respuesta a través de una pregunta y dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Estamos hablando ahora de sabiduría que alumbra el rostro de la persona. Y no solo tanto, pero dice, y la tosquedad de su semblante se mudará, cambiará su rostro. No solo porque usted va a ir con una sonrisa, y aunque se siente adentro forzado, aquí estoy predicando el evangelio, pero estoy con una sonrisa que cualquiera puede notar que no es verdad. No, hermano, va a ir con una sonrisa real, no fingida, no forzada. Va a ir con un gozo, no fingido, genuino. Porque aquel gozo va a fluir dentro de su ser. Pero para que eso cambie, para que las vidas vean algo diferente, dice allí, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cómo yo puedo crecer o agarrar sabiduría? ¿Alguien? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Ojo, 28:28. Miren.
Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, para que nuestro rostro alumbre y que Dios y que Cristo haga su función, lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Tenemos que tener sabiduría, pero para tener esa sabiduría tenemos que tener temor de Dios. ¿Ven? Y el apartarse del mal es la inteligencia. Cuando nosotros vemos Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo que dijo el hermano. Así es que ahí está la clave. Si yo quiero que alrededor mío cambien mis familiares, cambien los inconversos, que vean que hay algo diferente en mí, las que están en el mundo, tiene que haber temor a Jehová para que pueda tener sabiduría de Dios. Eso va a hacer que, aunque no vaya con una sonrisa, pero Dios va a estar dando testimonio que uno es hijo de Dios. Y aunque uno no se dé cuenta, como Moisés vino y estaba descendiendo del monte, él no se daba cuenta que su rostro brillaba, pero la gente lo notó y lo vio. Así también, hermanos, uno no va a notar lo que Dios va a hacer y cuándo lo va a hacer, pero la gente va a notar que hay algo diferente en usted y en mí. Hay algo que ellos quizás no van a ver que brilla, pero algo en el Espíritu les va a traer. Porque cuando hay oscuridad, hermano, lo que está en la luz está así, capta la atención y la gente dice: bueno, ¿qué hay ahí? Voy a ir a ver. Cuando Moisés vio en el monte, cuando tuvo su primera experiencia, él que vio que estaba viendo allá que había algo que estaba encendido, algo que estaba como que quemándose, algo que estaba encendido, pero no se quemaba ¿verdad? Aquella salsa. Estaba con fuego, algo que lo puso de curioso a ir a ver lo que estaba encendido allá. El poder de Dios, hermanos, que atrae las almas. Qué precioso, ¿verdad? Y sin que, ¿verdad? Y cuando uno está lleno del Señor, claro, ahí va a estar el fruto del Espíritu, va a estar el gozo, va a estar la paz, va a estar el amor. Y qué precioso, ¿verdad? Cuando aquello está fluyendo sobre, ¿verdad? En el rostro de aquella vida y aquellas vidas que lo están viendo a uno, dice: yo no sé qué es, pero me estoy llenando de felicidad, de alegría cuando estoy con estas personas. Otros pueden decir, ¿verdad? Cuando están sintiéndose que andan con falta de fe, pero sienten que su fe se les aumentó en ese momento, con las palabras que se les habló. Bendito sea Dios para siempre. Dios es bueno, hermanos. Maravilloso Dios. Pero esa sabiduría, fíjense, cuando nosotros vemos la sabiduría y dice que es el temor a Jehová, el temor a Jehová viene a ser aquello de que cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos reverencia, tenemos respeto a Dios, le damos a Dios las primicias de nuestra vida. Ahí está todo eso. Y mire cómo pega todo eso con lo que el Señor nos dio la semana pasada. Que, ¿verdad?, estábamos viendo de aquello de eliminar la idolatría que pueda haber en nuestra vida. Y muchas veces esa idolatría viene a ser lo que nosotros queremos hacer y poniendo el yo encima de Dios. Pero cuando nosotros ponemos a Dios encima de lo que nosotros queremos hacer, ahí estamos mostrando reverencia, respeto a Dios. Cuando le dedicamos el tiempo al Señor, ¿verdad? Y lo hacemos en la forma, porque a veces uno puede ocuparse del día, hermanos. Estamos en un mundo donde las cosas están como a la ligera. El tiempo como que está rápido. Y a veces queremos hacer las cosas a la rápida. Y nos olvidamos de que cuando se le dedica el tiempo al Señor, no puede uno estar a la rápida. Cuando se le dedica el tiempo al Señor, es dedicarle un tiempo con cualidad. Un tiempo con cualidad, hermanos. Bendito sea el Señor. Un tiempo donde uno no está pendiente pensando el tiempo aquí, el tiempo allá. No, hermanos, olvídese de eso.
Porque créanme lo que cuando usted entra en el lugar santísimo a través del Cordero de Dios, usted ni se va a dar cuenta cuánto tiempo se va del gozo de estar en la presencia del Señor. Y unos 15 minutos que se sintió, ya se fue la hora. Eso sucede cuando uno está gozándose en el Señor. Es un dicho que se dice, ¿verdad? Que se dice, el tiempo vuela cuando uno se está, ¿verdad?, gozando. Y esas son las cosas, hermanos. Pues vamos a ver las preguntas hoy. Pero antes de eso vamos a terminar con San Mateo 13:43. Mire, porque esto va más allá. Esto va más allá del rostro brillante del Señor. Porque el Señor nos ha dado una tarea mientras estamos aquí en la tierra. Pero la tarea no solo termina aquí, sino que la tarea va a seguir cuando nosotros ya estemos en el reino de Dios reinando con Él. Dice allí, entonces los justos resplandecerán, miren, seguirá resplandeciendo como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga